Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a tener una conversación. Me gustaría presentarles a un compañero, a un amigo que nos visita por primera vez al canal. Él es Alberto y como podemos ver también tenemos de invitado a Pablo Fioramonti del canal Libres Pensadores. Entonces vamos a iniciar con este video donde vamos a tocar un tema muy interesante, muy especial. Vamos a hablar un poquito acerca de la Atlántida, que creo que cuando iniciamos este proceso de búsqueda también es un tema interesante en nosotros. Y por ahí hay alguna información que se nos atraviesa y nos quedamos ahí con alguna espinita de saber o de buscar más y esperamos que el video pueda ser de utilidad para ustedes. Entonces, amigo Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido al canal de Sabiduría Espiritual y no sé si quieres presentarte con nosotros aquí en la audiencia del canal. Sí, mira, me llamo Alberto, pero igual me tienen por muchos sobrenombres en las redes, el maldito. Yo me autollamé el ser de la oscuridad también, muchos, pero pues el maldito no se me conoce más en los mundos de WhatsApp. Sí, muy bien, amigo. Sí, Alberto tiene un canal en YouTube que lleva por nombre Monasterio Maldito. Él hace también investigaciones y también tiene, bueno, su canal está más enfocado en las cosas de terror o paranormales. Entonces quiero invitarles a que si este tipo de temas también les gusta o les llama la atención, puedan pasar al canal de Monasterio Maldito. Amigo, háblanos un poquito acerca de tu canal, cómo nace tu canal, qué temas son los que nosotros podemos encontrar ahí en Monasterio Maldito. También dinos qué es lo que te impulsó a crear el canal de YouTube de Monasterio Maldito. Sí, claro, mira, lo que pasa que hace unos años, yo creo fue antes pues el bicho ese que andaba raro por ahí que a mucha gente le pegó. Yo mucho antes de eso, yo andaba en Facebook. A lo mejor pues, tenía problemas como pues de soledad, de que no sé mucho de salir ni nada, me gusta estar más en mi casa, puro trabajar, y luego estudié un poco y me metí a redes sociales, precisamente a Facebook, a grupos de miedo. Y en esos grupos yo compartía cosas muy interesantes y varias chicas me decían que por qué no, bueno, yo hacía mi propio contenido, pero yo no me animaba mucho en YouTube, no me animaba mucho, sí seguía a otros compañeros. Yo empecé viendo a La Mano Peluda en YouTube y a otros canales, hasta que finalmente dije, me pongo a hacer un canal. Dije, no, me gusta lo paranormal, un poco de temas alienígenas, pero más sobre todo las historias que nuestros abuelos, tíos nos contaban de niños para espantarnos, para que nos estuviéramos quietos. A mí en realidad siempre me gustaba mucho escuchar a la gente mayor que te platicaba historias de fantasmas, de charros, de brujas, de todo un poco. Entonces yo empecé escarbando ahí en las redes sociales temas que le interesaba a la gente, y ya después de ahí fui tratando de investigar algo otros temas, La Llorona. Como dices bien, en mi canal tengo un video que habla sobre Atlántida, temas interesantes. Básicamente eso trata un poco del folclore de esos países y de Europa también, que tiene muchos temas de brujas y vampiros, de todo un poco, seres del más allá. Muy bien, amigo. Oye, ahorita hablando de ese tema paranormal y el misterio y todo eso, platícanos o cuéntanos una historia que a lo mejor te contaron porque yo sigo tu contenido en donde les das la oportunidad a las personas, si han tenido alguna experiencia paranormal, que puedan mandártela ahí por WhatsApp y luego la compartes en tu canal. Por ahí hay varias historias que me han llamado la atención, pero me gustaría, amigo, que tú, así bien rápido, antes de entrar con el tema de la Atlántida, ¿cuál ha sido la historia que más te ha impactado que tu comunidad
ha compartido contigo, que dices tú, híjoles, esta historia creo que sí está fuerte y me gustó cómo la narró, me gustó la historia, me gustó el tema. Entonces, platícanos bien rápido una historia que tu comunidad o la gente de tu comunidad haya compartido contigo y que haya sido de impacto para ti haberla escuchado. Sí, mira, tengo una amiga que es de Toluca, es profesora en una escuela allí en Toluca, y me compartió una historia que su papá le contaba sobre una mujer y un bebé, un niño en brazos. ¿Qué te gusta? A lo mejor, no exactamente, pero a lo mejor de 1 a 2 años, y que esta mujer pues se casó con este hombre muy tomador, muy posesivo, y era un día de mucha lluvia. Entonces pues ella no podía salir porque el marido no lo dejaba salir, hasta que pues yo creo se hartó ella, y ahora sí que pues dicen que se fue porque dicen que se aparece en la carretera pidiendo ayuda. Entonces dicen que como esta mujer se le escapó al marido y estaba lloviendo, entre otras muchas cosas, que yo creo murió de hipotermia junto con su bebé, y dicen que se aparece ahí, y su papá fue que una vez la vio y le ayudaron pues a que la acercara un poco más a la carretera, porque pues estaba pues muy feo, muy feo. Creo que son dos historias bastante similares. Es el que te digo, es de la marquesa, habla de la marquesa, pero hay dos historias que se me asemejan, son muy parecidas, que realmente me impactó, porque wow, que tú ya tengas interacción con una persona que tú después te dicen que murió, que no estaba ahí, que pues no existe, pero que tal vez por la negligencia pues murió porque no hubo quien ayudar, pero sí hubo alguien que le ayudó, pero ya estando ella en el otro lado. Me hace bastante impactante. Esa es una. Y hay otra que habla de los taconcitos, una chava ya hecha y derecha, adolescente, que a veces nuestros papás no sabemos que nos bulliaban, dicen que era bullying, ¿no? Que ya sabes, que eres un pendejo, qué sé yo, ¿verdad? Que te dicen tus papás, es un tonto, o cosas así. Pero a veces no saben los papás que a lo mejor te hacen un daño con esas palabras, que a lo mejor te lleva a la depresión. Esta otra muchachita, pues, su característico era que caminaba con sus tacones y la escuchaban. Y mi amiga dice que le llegó a escuchar cuando vivía en el mismo edificio que esta muchacha. Se escuchan sus tacones. Y creo que esta muchacha, pues, se automandó al otro mundo, por no decir otra cosa. Esa es otra que me pareció bastante impactante, la historia de la taconcitos. Ok. Muchas gracias. Y bueno, chicos, el canal de Maldito, para las personas que ya somos de antaños y tuvimos la oportunidad de escuchar en la radio La Mano Peluda, la dinámica que tiene él en su canal es muy similar a La Mano Peluda. Entonces, nuevamente quiero extenderles la invitación de que puedan ahí pasar al canal de Monasterio Maldito y escuchar este tipo de historias que, si somos de los años 90, de los 90 para acá, que tuvimos nuestra infancia en esos años, es muy similar, muy similar a este programa que escuchábamos de La Mano Peluda. Y pues, chicos, ahora sí, entrando de lleno con el tema, vamos a hablar un poquito acerca de la Atlántida. Y nuestro amigo Beto tiene una investigación que hizo acerca de la Atlántida, y me gustaría que pudiera compartir con nosotros, primeramente, pues, ¿qué es la Atlántida? ¿Quién mencionó o quién hizo referencia acerca de esta ciudad? ¿Y qué es lo poquito que podemos conocer o aprender así, si le damos una buscada en Google? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar acerca de la Atlántida? Sí, el primer personaje que mencionó la Atlántida fue Platón. Platón menciona que es un supercontinente
que era una sociedad súper inteligente que tenía una tecnología súper avanzada, más de lo que ahorita tenemos de nivel tecnológico, que eran unos seres muy pensantes, muy inteligentes, eran superdotados, puede ser una super raza. Ese término de super raza pues nos va a sonar muy familiar al mayoría de nosotros. Era una sociedad pues arrogante, era una sociedad que ellos se sentían los dueños del mundo, que si a lo mejor podemos hacer referencia, es algo así como tipo Wakanda, una sociedad con esa tecnología súper avanzada, imagino que unos hombres muy atléticos, unas mujeres igual, muy atléticas, que daban a luz a los mejores bebés, a los futuros dueños de este mundo. Entonces, un supercontinente que le decían. Que después, por gracias divinas, dicen que ese ser divino hizo que desapareciera la Antártida con una ola, te dicen, de 3 metros de altura, que totalmente desapareció a los Atlantes. Ok, muy bien. Pablo, nuevamente la pregunta es la misma, amigo. ¿Quién habló acerca de la Atlántida? ¿En qué año aproximadamente? ¿Y qué es la Atlántida? Ya nuestro amigo Beto nos habló un poquito, pero ¿qué pudieras complementar de lo que él mencionó ahorita acerca de la Atlántida? ¿Por qué es interesante? Tal vez esa sería la pregunta, amigo. ¿Por qué es interesante para nosotros? ¿Por qué nos causa inquietud? ¿Por qué hay algo que nos mueve en nosotros y sentimos ese deseo de saber más acerca de la Atlántida? Bueno, primeramente, la Atlántida es un misterio que viene hace muchos años estudiándose, y también muchos, bueno, no sé si la mayoría, pero algunos teóricos de la conspiración, como se le dice, han hablado mucho del tema, lo han relacionado con Lemuria y otras ciudades que han desaparecido, que ya no están aparentemente, y que no se han encontrado registros de ella, o por lo menos arqueología. Pero lo que más llama la atención es que la razón por la cual desaparece, como decía Beto, es por el hecho de que se habían enorgullecido, habían tenido muchísima tecnología bastante avanzada, algo parecido a lo que tenía la sociedad o la civilización antigua prediluviana, que se le dice antediluviano, y muchos datan de los siglos IV, V y VI antes de Cristo, pero en realidad el que se acerca más en sus investigaciones, según lo que he visto, Graham Hancock, un investigador aficionado de la arqueología. Él dice que posiblemente también esta ciudad desapareció en la inundación universal, aclarando que no es una inundación en todo el mundo, sino en distintas partes y regiones del mundo, que se dio una pequeña inundación y cataclismos que la naturaleza produjo en un momento que había una crisis climática en el planeta Tierra. Lo que llama más la atención es la manera en la cual desaparece, de que de un día para el otro se les terminó el tiempo, y los dioses, según el relato de los griegos, el Poseidón los mandó a aniquilar con un terremoto o un tsunami grande, y que los sepultó bajo el agua. Y aparentemente esta ciudad no se le encontró. Una persona en el siglo 1888, creo, él aseguraba haber encontrado los restos de la Atlántida, pero se había encontrado con una formación de rocas debajo de la superficie del mar, muy debajo, y también con respecto a eso, en realidad no se parecía mucho la descripción que daba Platón en el diálogo de Tineo y Critias con respecto a la ciudad, que era una ciudad que estaba entre dos colinas que le decían las colinas de Hércules, o mejor dicho, las torres de Hércules, que eran la parte en lo que sería hoy lo que es España, lo que es Marruecos, y lo que tiene que ver con ahí la parte del mar Atlántico. Y España dice que podría ser también que haya estado allí, o que fue arrastrada allí por las olas. Como era una isla, se inundó y bueno, la arrastró. Pero igualmente no se ha encontrado, y los que dicen que se ha encontrado, hay algunos
algunas personas que creen que podría ser lo más cercano a que lo que sucedió fue un cataclismo y que tuvieron que ver también ahí evidencia extraterrestre, de que ellos también tenían como especie de ayuda de entidades extraterrestres que les visitaban o que les ayudaban. Y posiblemente algunos se salvaron, algunos atlantes se podrían haber salvado y se dispersaron por el mundo. Son varias teorías, ¿no, amigos? Son muchas teorías que he estado leyendo, que he estado viendo. Y lo que llama la atención es lo que hablan las tablas de Esmeralda, con todo el Atlante, que algunos creen que era oscuro, otros dicen que no, otros dicen que era una reencarnación de Hermes Trismegisto, de Egipto, que fue el padre del hermetismo, digamos, de la tradición del hermetismo. Y a mí lo que me llamó la atención de todo esto es que se habla muchísimo del tema y que ninguno llegó a una conclusión final de que dónde está o qué pasó. Hay otros que dicen que posiblemente parte de la civilización fue llevada a los cielos, o sea, fue raptada por una nave y se salvaron algunos. Y otros dicen que también se dice que eran civilizaciones extraterrenas que estaban acá y luego se fueron. O sea, pero el misterio sigue. Se sigue preguntando qué pasó. Pero lo que me llama más la atención, o sea, lo que nos lleva a reflexionar, amigos, es que lo que sucedió puede suceder en alguna ciudad que ahora posmoderna, lo que llamamos la actualidad. Pero no digo por el tema de los dioses, si nosotros hemos investigado más sobre el tema extraterrestre, podría ser de que estos seres oscuros quisieran hacer lo mismo que se pasó con la Atlántida, de acabar con una civilización que les entorpece el camino, y bueno, lo mismo que pasó en el tema del diluvio, ¿no? Pero más que nada se acerca más a lo que he visto y me da un poco de sentido a la época antidiluviana, cuando se dio estas inundaciones en distintas regiones del planeta. Sí, fíjense que sí, es muy interesante. Muchas gracias, Pablo. Y más que nada porque toca este tema que ahora sí, como les mencionaba, que nos da unos pellizquitos, que es el tema extraterrestre. Como bien dice Pablo, muchos dicen que no eran pertenecientes del planeta. Otros dicen que sí, que fue una era de la humanidad en la que fue evolucionando. Y tal vez aquí tendría algo de sentido, o tal vez las dos posibilidades sean ciertas, en donde hubo un tiempo en que la raza humana llegó a esta condición o a este nivel espiritual de conocimientos ancestrales, de conexión con Dios, y de esta manera, cuando nosotros adquirimos este conocimiento, pudiéramos llamarlo espiritual, también avanzamos en la ciencia, en la tecnología. Y también puede ser muy probable que esta misma civilización haya tenido contacto extraterreno, pero de connotación negativa. Por ahí vamos a leer el documento que ya nos fuiste introduciendo, que son las tablas esmeraldas. Ahí nos va a aclarar un poquito acerca de lo que realmente pasó. Y vamos a necesitar mezclar información de documentos apócrifos. Pero antes de entrar o introducirnos en los textos, nada más sí me gustaría que nos pudieran decir, tú, Beto, más o menos, ¿en qué año es aproximado o cuántos años duró aproximadamente esta civilización? Porque si nosotros nos metemos en el tema de la Biblia, en este caso porque somos Occidente, nos han enseñado que la creación de Adán, que viene en el Génesis, hasta nuestra época estamos hablando de aproximadamente 6,000 o 7,000 años. Pero cuando hacen los estudios de la Atlántida, habla de millones de años atrás o cientos de miles de años atrás. Entonces ahí me gustaría que pudieras hablarnos un poquito de más o menos cuál es el tiempo aproximado que se habla de esta
¿cómo te gusta? Que me he topado con diferentes informaciones que a veces no sabes si es información viable o información que la gente se inventa. Unos dicen que 3,000 años, unos dicen que más de 1,000,000 de años. O sea, no se sabe exactamente cuándo fue, ¿verdad? Porque no hay algo que ellos puedan hacerle un estudio que te diga con exactitud qué tanto tiempo fue que existió esa civilización, o si es que no existió o existió. O sea, son números que te van arrojando, que no sabes cuáles son los verdaderos, porque unos dicen, yo te estoy diciendo el verdadero, no, otros te dicen, no, yo. Entonces, pues tienes que dar un estimado de más o menos cuánto puede ser viable que haya existido una sociedad así. O sea, no he encontrado un número exacto. ¿O tú, Pablo? Bueno, con respecto a la teoría de los 6.000 años, ya se ha comprobado que no tenemos 6.000 años de existencia en la humanidad. Eso se hizo muy popular en el círculo religioso donde yo pertenecí, que era el del 2031 y todo lo demás. Pero la teoría de los 6.000 años es un mal cálculo que se ha hecho. El mundo nuestro, aproximadamente, de lo que es el comienzo de la humanidad, debe tener más de 30.000 o 40.000 años. Incluso hay algunos que van más allá, que la humanidad, cuando llegó a este planeta, fue hace más de 2 millones de años. Pero con respecto a lo que sucedió en el diluvio o la inundación global, que de ahí también hay una teoría que no sé si sabían, que es la teoría de la Pangea, que anteriormente todos los continentes estaban en un solo lugar y a través de esta catástrofe se fueron separando. Y eso fue la teoría de la Pangea. ¿Por qué? Porque la Pangea era que todos los continentes estaban juntos. Y cuando vino esto del diluvio, esta inundación, por tanta agua que se derramó, porque se rompieron también las fuentes de la tierra de la profundidad, se empezaron a separar. Y seguramente hubo terremotos que hicieron que se separaran. Y de ahí es donde se forman los continentes que nosotros conocemos. Y aproximadamente eso se data posiblemente entre unos 13.000 a 14.000 años en el pasado. O sea, antes de Cristo, antes de la era común, como se dice. Y es algo interesante porque distintas culturas, amigos, cuentan de este mismo evento con simbología, pero diferentes narraciones que conectan de que pasó en diferentes partes de la Tierra, del planeta. Como la epopeya de Gilgamesh, lo que pasó con los Anunnaki, los sumerios, también Quetzalcóatl, lo que pasó con la serpiente emplumada y todo lo que sucedió. Y bueno, de paso les quiero hacer un poco de spoiler para que les recomiendo que puedan ver esa serie de los apocalipsis del pasado, de las investigaciones de Graham Hancock, porque son muy importantes y tienen muchísima información, porque conectan mucho lo que nosotros intuíamos o dudábamos con respecto al relato bíblico, ¿no? Sí, muy bien, amigo. Sí, fíjate que las investigaciones de Graham Hancock, como ahorita estábamos hablando, pues no es muy aceptado por la arqueología porque él en realidad no es arqueólogo, es un investigador, así como nosotros, común y corriente. Le apasiona la investigación, pero lo importante de él es que muchas de las investigaciones que él ha realizado las ha compartido ahora sí que con el mundo. En el caso de la arqueología, que sí es pagada, que sí pertenece o que forma parte del gobierno, normalmente hay información que se nos oculta. Y ese es el problema que ha tenido Graham al compartir pues toda la información. Su interpretación que aparece en Apocalipsis del pasado o los Apocalipsis del pasado tiene que ver con la Biblia, con el diluvio universal que nosotros vemos en la Biblia. Y él de ahí, él empieza a hacer su investigación, como tú lo mencionaste, de todas las culturas. Y él cierra o él hace su cierre diciendo, ¿y qué pasaría si la información del diluvio está relacionada con la inundación de la Atlántida? Eso es lo importante de la investigación de Graham Hancock. Anda en diferentes partes del mundo, como ahorita lo mencionó Pablo y lo mencionó Beto. Fue una civilización que podemos encontrar restos de muy probablemente su cultura
en todas partes del mundo. Incluso hay también información acerca de los mayas. Muy probablemente estuvieron relacionados con esta civilización o con esta cultura. Ahora, nuevamente regresamos a la pregunta, ¿no? O sea, todo esto nos llama la atención porque nos hace volar la cabeza de pensar, ¿y qué pasaría si antes de nosotros o de nuestra era actual ya había tecnología? Ya había edificios de escalas monumentales o gigantes, al igual como nosotros ahora lo tenemos en las grandes ciudades. ¿Por qué esta civilización o por qué estos habitantes o estos seres humanos fueron destruidos? Y aquí es donde vamos a empezar a relacionar información con los libros apócrifos para poder entender algo que nosotros debemos entender como espectadores, es que nosotros solamente estamos compartiendo información que nosotros hemos investigado. No quiere decir que sea la verdad absoluta, son suposiciones nada más. A final de cuentas, el cierre que vamos a venir haciendo tiene que ver mucho con este tipo de pensamiento de solamente estamos suponiendo, al igual que la Atlántida, pues no sabemos si realmente existió o no existió. Vamos a leer un documento que se encuentra en las tablas esmeraldas. Este documento, el personaje que está hablando es Thoth el Atlante, y él está revelando cómo es que sucedió la inundación o la supuesta inundación que tuvo la Atlántida. En los primeros capítulos de estas tablas esmeraldas, él está escribiendo como ¿cómo se le puede decir? Como un diario en donde él está explicando cómo vivían en la Atlántida. Y tiene que ver mucho el enfoque espiritual, en donde todas las personas en la Atlántida creían y sabían que Dios se encontraba dentro de ellos. Nada más imagínense para que empiecen a hacer la relación. Ellos decían que en ese proceso que los habitantes de la Atlántida iban creciendo en edad, en estatura, se les enseñaba que su creador se encontraba en su corazón. Oye, amigo, perdón que te interrumpa. Sí, dime, amigo. Precisamente me estaba antes de que tú mencionaras lo de la altura de los atlantes. Nunca en sí, nunca se ha sabido con exactitud cuál era la altura de un hombre, un atlante promedio en estatura y una mujer, ¿verdad? Nada más se dice que eran casi superhumanos, ¿o me equivoco? Sí, bueno, es que ahí la información, como te digo, tendríamos que relacionarla, porque tiene mucho que ver con la mezcla genética. Nosotros lo leemos en Génesis 6, en donde los hijos de Dios bajan a la tierra y se mezclan con las hijas de los hombres. Dice en la Biblia, y de ellos les nacieron los héroes de renombre. Esta misma información la podemos ver en el libro de Enoc, de que los vigilantes bajan o se reúnen en el monte Hermón y toman a las mujeres. Y ahí, amigo, ahí es donde aparece que esta mutación genética eran gigantes. Los Nefilim. Los Nefilim, exacto. Obviamente, la información que ahorita vamos a leer de las tablas esmeralda también tiene que ver, y muy probablemente, si queremos sacar a flote lo de la Atlántida, sería cuestión de ir conectando información de diferentes culturas, porque muy probablemente la Atlántida ya existía cuando llegaron los Anunnaki. Muy probablemente, solamente es una suposición, no estoy diciendo que sí sea verdad. Pero recordemos que toda la documentación que tenemos del Antiguo Testamento es, o bueno, al menos de la Torá, que son los primeros 5 libros de Moisés y sobre todo el Génesis, debemos de entender que es
copia y pega de registros sumerios. Entonces, muy probablemente ahí la Atlántida ya existía, pero algo pasó. Entonces vamos a leer, voy a compartirles aquí el documento, amigos. Son las tablas esmeraldas y vamos a leer, no lo vamos a leer todo, como les mencioné al principio, no lo vamos a leer todo, pero sí vamos a leer una parte que nos va a aclarar mucha información y vamos a ir conectando la información. Muy bien, entonces regresando nuevamente al tema, como les mencionaba, Todd hace una pequeña biografía de él, de quién era él, cómo fue que él conoció al Dios o al creador de todas las cosas, que desde pequeño a él se le instruyó y a todos los niños se les instruía a buscar a Dios en su corazón. Pero hay algo que pasa en esta civilización. De hecho, también algo importante que menciona Todd es que él es un personaje que se ha reencarnado varias veces, pero no ha perdido por completo ahora sí que sus recuerdos o su esencia de quién es él. Y de hecho él da la instrucción de cómo puede suceder esto, da instrucción de qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando morimos, qué es lo que nosotros debemos estar practicando. Es muy semejante a lo que enseñan los budistas de el libro tibetano de la vida y la muerte. Entonces es muy similar o tiene mucha coincidencia ahí, que de esta manera es como nosotros podemos permanecer de una manera eterna. Y no quiere decir que nuestro periodo de vida pues se extienda en este cuerpo físico, sino que morimos y cuando reencarnamos tenemos esa facilidad o ese don de poder recordar nuestras vidas pasadas. Y eso es lo que está haciendo Todd en estas tablas esmeralda. Pero aquí en este párrafo que nosotros vamos a leer, él empieza a hablar de cómo es la caída de los atlantes. Y vamos a leerlo bien rápido. Dice, en eras pasadas fueron conquistados por maestros, regresados del plano del cual vinieron, pero hubo algunos que permanecieron ocultos en espacios y planos desconocidos para el hombre. Vivieron ellos en la Atlántida como sombras, pero a veces aparecieron entre los hombres. Fíjense bien lo que dice, esta mención que hace es bien interesante. Dice que estos maestros que aparecen en la Atlántida vivían en otra dimensión. Eso es lo que está tratando de decirnos. En esta parte donde dice, regresados al plano del cual vinieron, dice, pero hubo algunos que permanecieron ocultos en espacios y planos desconocidos para el hombre. Vivieron ellos en la Atlántida como sombras, pero a veces aparecían entre los hombres. Y aquí viene la explicación de cómo es que ellos aparecían. Haciendo mención de afirmativo, dice, sí, cuando ofrecía sangre, puesto que venían a habitar entre los hombres. Entonces, para que estas entidades se pudieran manifestar con esta sabiduría oscura, ¿qué es lo que tenían que hacer para que ellos se manifestaran? Ahí lo tengo subrayado, dice, sí, cuando se ofrecía sangre. Ahora, nosotros, ¿dónde hemos visto esto, amigos? ¿Dónde lo hemos visto? Rituales satánicos en el budismo. En la misma Biblia, cuando Jehová pedía sacrificios de animales y cuando pidió también lo que es el sacrificio humano de la hija de Jefté. Entonces, quiere decir que un sacrificio o un ritual de derramamiento de sangre sirve para abrir portales. Eso es lo que está diciendo Todd. Y dice que estas entidades o estos maestros oscuros estaban en otras dimensiones, pero la humanidad, los que vivieron allí en la Atlántida o los atlantes, entendieron este conocimiento y empezaron a tener
contacto con estas entidades. Ahora vamos a continuar leyendo, dice, fíjense bien, a ver, dice, en la forma de hombre, ellos entre nosotros, pero solamente para verse como son los hombres, o sea, su figura no es humana, su figura no es humana, con cabeza de serpiente, cuando el glamour se acababa, pero como hombres entre los hombres. Se acercaron a los consejos, tomando formas que eran como la de los hombres, asesinando por sus artes a los jefes de los reinos, tomando su forma y gobernando sobre el hombre. Solemnemente y por medio de la magia podían ser descubiertos. Obviamente aquí cuando habla de la magia, amigos, está hablando acerca de conocimientos, acerca de ciencia. Había ciertos conocimientos en los atlantes que conocían o sabían, pudiéramos interpretarlo, de dimensiones cuánticas. Ahora, estas entidades cuando se manifestaban, tomaban el poder de los gobiernos, obviamente asesinando para ellos quedar en el poder. Nada más imagínense en dónde nosotros hemos visto esto. Pues todo todo relacionado con nuestra actualidad, todo lo que hemos visto a través del tiempo, a través de videos de YouTube o lo que tú quieras, información que dices, wow, puede ser que estos seres interdimensionales se les puede decir que eran como demonios, que los atlantes vivían entre demonios. Entonces, yo creo que también los empezó como a trastornar un poco y empezaron a querer más de lo que podían tener, y siento como que ahí fue el comienzo de lo que pues fue su tragedia, pues, de que dejaron de existir por quererse mezclar entre otras entidades, si lo podemos decir así. Ajá, muy bien. Fíjense, algo aquí que nosotros podemos relacionar es que, o lo que nos están enseñando en este documento, es que los atlantes llegaron a cierto conocimiento. Obviamente aquí le pone magia porque ese es el vocabulario que podían expresar, pero en realidad te está hablando de conocimientos científicos. Hoy en la actualidad el hombre está descubriendo dimensiones cuánticas. ¿Y cómo es que lo está descubriendo? Lo está descubriendo a través del colisionador de protones. Todos los días, bueno, no sé si todos los días, pero sabemos muy por debajo del agua que se realizan este tipo de, ¿cómo se le puede llamar? De pruebas en donde tratan de imitar el Big Bang en un pequeño círculo diseñado para que esté este choque de protones y poder aprender. Entonces, aquí está hablando acerca de portales dimensionales, un conocimiento que ellos encontraron para atraer entidades de otras dimensiones. Vamos a terminar de leerlo, chicos, y ya vamos cerrando. Dice, pero sábete, los maestros eran poderosos en la magia, capaz de quitar el velo de la cara de la serpiente. Había maestros, bueno, aquí hace mención de maestros, pero quiero entender que había comunidades, había personas que tenían estos conocimientos y podían desenmascarar a estas entidades negativas, lo sabían reconocer. Dice, capaces de enviarla de regreso a su lugar. Entonces, no solamente tenían el conocimiento para traerlos, sino que también tenían el conocimiento para regresarlos a esas dimensiones oscuras. Dice, vinieron a ellos con el hombre y le enseñaron el secreto, la palabra que solamente un hombre puede pronunciar. Rápidamente quitaron ellos el velo de la serpiente y la lanzaron del lugar entre los hombres. No obstante, cuidado, la serpiente todavía vive en un lugar que está a veces abierto al mundo. Sin ser vistas,
ellas caminan entre ustedes en lugares en donde se han hecho rituales. Nuevamente, cuando el tiempo pase, ellas tomarán la semblanza de hombre. Entonces aquí vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a empezar, chicos, a interpretar un poquito acerca de pues lo que estamos viendo. Muy bien, a ver Pablo, ahí quisiera que tú me pudieras ayudar, amigo, con todo este texto que nosotros leímos. Obviamente falta más información, pero Totel Atlante está haciendo mención de que esta es la raíz de por qué la Atlántida tuvo que ser sumergida entre las aguas, porque ellos estaban abriendo portales y la única manera de acabar, pues, se pudiera decir que con ese contacto era destruyendo los laboratorios donde ellos estaban haciendo estos experimentos, que este es un lenguaje moderno que nosotros le estamos dando, pero yo quiero que me ayudes, amigo, ahí, por ejemplo, con lo que nosotros leímos, ¿con qué información más o menos puedes relacionar esta mención que hace de la serpiente, que hace de sacrificios, que hace de magia? ¿Con qué otro documento nosotros podemos ligarlo o relacionarlo? Bueno, puede ligarse tanto como en el apócrifo de Juan, cuando está describiendo las características que tenían los demonios o los espíritus esos que se utilizaron para crear al Adán, el Adán maligno le digo yo, y también lo que habían plasmado en sus tabernáculos, en sus templos, mejor dicho, los israelitas cuando empezaron a adorar a distintos dioses, y entre ellos también habían reptiles. Y podría decirse tanto como que los reptiles se refieren a seres extraterrenos de connotación oscura, y también, además de oscura, que tenían sabiduría, que les querían imponer, o mejor dicho, inducir a estas poblaciones para que queden en error. Porque siempre el objetivo de estos seres, de estos extraterrenos, era meter su educación, su filosofía oscura para pervertir a la humanidad. De esa manera, nosotros vemos lo que pasa en distintas edades o tiempos, de cómo se fue masificando, se podría decir, el error, y de alguna manera perdiendo esa esencia humana, no perdiendo la esencia luz, o sea, a Dios dentro nuestro, sino el comportamiento de la humanidad. Y lo vemos hoy en día, que cada vez más aumenta la maldad, ¿no? Como una vez dijo también el Cristo, que aumentaría la maldad. Y también se puede relacionar con otros documentos como el libro de Enoc. Entonces todo tiene relación. Incluso también otras culturas hablaban de seres que tenían como apariencia reptil, como los chitauris. Ok, sí, fíjense, sí, es interesante porque esta información, como lo menciona Pablo, pues se relaciona con diferentes documentos. Obviamente, si nos regresamos muy atrás en el libro secreto de Juan, obviamente ahí hace información de estas entidades que viven en dimensiones, o sea, en dimensiones cuánticas que no son visibles para el hombre. Aquí lo interesante que nosotros rescatamos es el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre o ese ritual es una invocación para que se manifiesten estas entidades haciéndose pasar por Dios. Que esto nosotros lo vemos muy común en el Antiguo Testamento, donde Jehová dice que Él es un Dios celoso y que no hay otro Dios aparte de Él. Y Él les pedía lo mismo sacrificios. Dijo Yaldabaoth. Ajá, lo mismo dijo Yaldabaoth. Aquí lo interesante es que muchas veces podemos pensar, bueno, es que sí hay un líder, es que es uno que se hace pasar por Dios. Pero realmente lo que sucede con la humanidad de Sofía es que toda esa humanidad llega a tener ese pensamiento, a creerse superiores, que se le llama exaltar. Se exaltan por encima de la creación, se exaltan por encima de Dios.
Y recordemos que ahí en la historia, ahí tenemos una historia de las guerras de Lira y Orión, donde estos personajes han sido perseguidos por Miguel y sus ángeles y han sido atrapados o encarcelados en ciertos planetas. Cuando la raza humana, en esta época de la Atlántida, que se encontraba en su apogeo en tecnología, y desde dimensiones cuánticas, desde otros planetas, desde otros planos dimensionales, empezaron a contactar a los terrestres. Y lo que va a suceder ahora que reconstruyan el tercer templo ahí en Jerusalén y realicen esta práctica de derramamiento de sangre, obviamente se estaría abriendo un portal para traer a estas entidades. La historia se repite. La historia se repite. Pues en estos momentos se está repitiendo sin mencionar nada. Ustedes ya sabrán lo que yo estoy hablando. Siento que dicen que debemos de aprender de nuestra historia, de todo lo que está pasando. Yo pienso que el conocimiento no es malo. Yo siento que hay personas que queremos conocer más, queremos empaparnos de otras cosas, de saber qué más, cómo defendernos, cómo pues, poder ayudar a la sociedad misma en sí. Y en sí todo lo que están mencionando, lo podemos ver en las redes sociales o que hemos escuchado de rituales. Entonces esos rituales aún se siguen haciendo, pero se están haciendo por otros propósitos. En ese entonces los atlantes, si lo queremos ver así, ellos querían pues tal vez conocer más, pero a lo mejor sobrepasaron ese conocimiento que ellos querían saber y alguien los tuvo de no saber más de lo que estaban haciendo, y siento que poco a poco se está repitiendo la misma historia sin en realidad vivir en un supercontinente como lo hacían los atlantes. Sí, y eso es cierto, amigos, eso es cierto. Los dos le han dado al clavo en el que estamos repitiendo exactamente lo mismo. Jesús, en Mateo, no sé si es 22 o 25, por ahí me corriges, Pablo, donde habla acerca de la segunda venida del Cristo, dice que ese evento de la venida de Cristo va a ser semejante a los días de Noé. Entonces, vamos a suponer que la Atlántida vivió más o menos en esas eras. El cataclismo que sucedió del diluvio universal fue un reinicio para la raza humana. Y la segunda venida de Cristo no es que vaya a venir alguien, no es que vaya a venir Jesús arriba del cielo y nos vaya a salvar, no es eso. Jesús, cuando Él está dando, ahora sí que las pistas de qué es la segunda venida de Cristo, está hablando de eventos cósmicos, naturales. Incluso Él dice, ni el Hijo que ha enviado pues sabe la hora ni la fecha. O sea, ni los humanos lo saben. El único que lo sabe es el mismo universo. Que por ahí tenga, no sé, algún movimiento, algo va a suceder, que la Tierra se va a partir absolutamente en dos. Y todo es a causa de lo mismo que estamos repitiendo o lo que sucedió en la Atlántida. Chicos, ya para ir cerrando, no sé si pueden bien rápido dar sus conclusiones acerca de si la Atlántida realmente existió, no existió y qué aprendemos acerca de la Atlántida. Pablo, empezamos con Pablo y terminamos aquí con Alberto y ya cerramos. Bueno, yo pienso que sí posiblemente haya existido, pero que de alguna manera estos oscuros, al destruirla o al querer destruir esta civilización, o sea, lo que pasó, hizo que se borrara de la Tierra para que no se vuelva a repetir la misma historia tan rápido. O sea, cuando se dio este cataclismo, que los metió bajo agua, fue para, como tú dijiste recién, perdón, no me equivoqué, era la luz, no los oscuros,
la luz intervino para que esto no se saliera de control y las entidades del astral o de otra dimensión entraran e hicieran lo que se le dé la gana con el planeta, cosa que hoy en día posiblemente pasara porque en Israel están preparando a su Mesías, al anticristo. Y eso es algo que se viene y que se está preparando porque este Mesías que ellos tienen va a encarnar allí muchas entidades oscuras. Y ese va a ser Yahvé, el principal, que yo creo que es Yahvé, el mismo que, según la teoría que también me conecta, que lo escuché, que me hace mucho sentido, que posiblemente también haya sido Caín. Y bueno, ya para cerrar con esto, sí existió, y en el caso también podemos tomarlo de forma metafórica como una enseñanza para no repetir lo mismo que hicieron ellos. O sea, puedes tomarlo de dos posturas, que haya existido o que sea una leyenda con una moraleja que nos quisieron dejar para que no hagamos ese tipo de contacto con estas dimensiones, si no tenemos esa sabiduría necesaria para poder enfrentar a esas entidades, ¿no? Como hicieron los atlantes. Y también, no con esto generar alarmismo, amigos, sino tener precaución y saber que estamos viviendo en tiempos difíciles, pero que el final de todo es una restauración cósmica, que de alguna manera la humanidad será restaurada y volveremos a vivir en tiempos de paz y armonía, pero es necesario que se muevan los elementos, se muevan, este planeta cambie de frecuencia para que haya una tierra nueva y un cielo nuevo, como dice Apocalipsis, ¿no? Así es, muchas gracias, Pablo. Amigo Alberto, Beto, ¿cómo ves? ¿Cómo cerramos? Pues fíjate, yo yo digo que tal vez sí existió una civilización muy parecida, si no a lo mejor que es que la misma. Y creo que estaban haciendo algo bueno, que tenían mucha nobleza de querer ser de ser una raza que fuera sustentable, que fuera benévola también, que quería hacer cosas buenas para sus atlantes de ese entonces, que ellos querían, estaban sedientos de conocer más allá, pero siento que algo los detuvo, que no sé qué hubiera pasado si realmente los atlantes hubieran seguido por mucho tiempo. No sé si tal vez no tendríamos que estar pensando en no repetir. Pienso que somos seres que muy empáticos, deberíamos de ser empáticos con nuestros mismos humanos, pero pues a veces, aunque no quiera repetir la historia, es como si fuera se está repitiendo, pues, como si fuera una videocasetera esas de antes, que le sigues, repite y volviendo, a que todo siga su curso otra vez, hasta que pues ya no va a aguantar esa videocasetera. Entonces, siento que es momento pues de reflexionar y de pues tratar de ayudar a nuestro prójimo, más que nada. Si no podemos ayudar a la sociedad entera, pues por lo menos nosotros seguir queriendo aprender para poder guiar a otras personas por un buen camino. Sí. Ya lo dijo Optimus Prime, que somos unos seres primitivos, y creo que sí lo somos. Sí, primitivos, y cuál es la otra palabra y cuál es la otra, y somos muy territoriales, somos muy egoístas. Sí, como dicen ustedes, amigos, pues siento que es algo que se está repitiendo, es algo de lo que nosotros debemos de aprender. Ahora, mezclando la información ahí con el libro secreto de Juan, recordemos que el propósito de los hombres o de los humanos es la expansión por el universo. En este momento nosotros estamos en un periodo de prueba, pudiéramos decirlo así, en el cual nosotros debemos precisamente limpiarnos de este error que nosotros traemos. Aparentemente nuestra genética está manipulada para realmente buscar las cosas malas. Y eso es donde nosotros tenemos que trabajar, a expulsar ese tipo de sentimientos, de sensaciones. Eso es lo que nos va a llevar nuevamente
a la conexión con Dios y a esa misma historia que está contando Todd en las tablas Esmeralda, en donde los humanos estaban muy conectados con el absoluto a través de mirando hacia adentro, mirando hacia sus corazones. Entonces, esto que nosotros estamos viendo nos da muchas pistas de lo que hoy ahorita estamos viviendo. Dice que hay serpientes entre nosotros, pero que tienen apariencia de hombre. En el libro secreto de Juan dice que Yaldabaoth manda a sus ángeles y que la primera vez que los manda dice que las hijas de los hombres los rechazan porque precisamente tienen una apariencia monstruosa o horrible. Después ellos hacen una modificación en su apariencia y parecen humanos, son hermosos, y de esta manera es como se mezclan con los terrestres y nos impregnan esa genética oscura de sentir placer al hacer cosas malas. Entonces, aquí lo interesante es que dice Totel Atlante que hoy en la actualidad, según la era que estemos viviendo, según la era que hayan encontrado esos documentos, ellos viven entre nosotros. Hay entidades de connotación negativas que parecen humanos, pero no lo son. Tienen apariencia reptil. La pregunta sería, ¿cómo podemos reconocerlo? Pues si vemos a una persona que le gusta hacer daño, ya sea verbalmente, ya sea físicamente, siente placer al dañar a sus semejantes, pues muy probablemente tenga este espíritu, ¿no? Este espíritu despreciable del que habla el apócrifo de Juan, que al momento a lo mejor de derramar sangre de un animal, pues no siente absolutamente nada. No siente ese temor, ¿no? O esa línea que a veces nosotros llegamos a sentir de incluso querer darle una patada a un animal o a un perro, pues muchos de nosotros ni nos atrevemos. O tal vez en el momento de la violencia sexual, pues obviamente el tener relaciones sexuales irracionales, perversas, y siempre estar distorsionando la sexualidad, pues también ahí es donde podemos checarlos o saber nosotros qué es lo que mora dentro de nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que ir limpiando. Entonces, la invitación está a que puedan leer este documento. Al final concluimos, o al menos yo concluyo, de que no sabemos en sí si existió. Esto solamente es algo que estamos compartiendo los tres, no es la verdad absoluta, pero de que hay un aprendizaje sí lo hay. Estamos repitiendo exactamente lo mismo y nosotros necesitamos tener cuidado. Ahora, no vamos a cambiar el mundo, mencionaba ahí Beto. No, pues nosotros no vamos a cambiar al mundo, pero sí podemos ayudar a nuestros semejantes, a nuestra familia directa, a nosotros mismos. Y de esa manera es como nosotros ayudamos el mundo, ayudándonos a nosotros y ayudando a nuestros semejantes. Ese es el mayor aporte que nosotros podemos hacer a toda la humanidad. Chicos, con esto concluimos. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas. Te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito a que puedas dejarme tus comentarios y que me digas qué piensas acerca de esta información. Te invito también a que puedas compartir esta información con otras personas que tal vez sean afines a este tipo de conocimientos o que estén en ese proceso de búsqueda. Y chicos, ya para irnos, quiero invitarles nuevamente a que se puedan unir al canal de Monasterio Maldito. Como les comentaba, es un canal que tiene más o menos la misma dinámica de esa radiodifusora o ese programa que se llamaba La Mano Peluda, en donde se cuentan historias, tiene ahí conversaciones con su comunidad. Y si te gustan este tipo de temas o se te hacen que son temas de interés para no estar aburrido, yo lo escucho cuando estoy trabajando en mi trabajo, valga la redundancia. Pongo ahí a veces la historia mientras estoy formateando una computadora o le estoy dando mantenimiento. Y entonces es más o menos ese estilo de programas como La Mano Peluda.
si te gusta ese tipo de temas o de programas, pues únete al canal de Monasterio Maldito. Y pues esto sería todo, chicos. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Gracias por acompañarme, Pablo, y gracias por acompañarnos, Beto. Nos vemos. Muchas gracias. Un placer, gracias también a ustedes. Buenas Chao. noches.